Que pudo venir el señor Ali. Me alegro, la semana pasada lo extrañé. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Juan. Juan capítulo 2. Oramos. Señor, te damos gracias, te bendecimos por este tiempo, ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Danos espíritus enseñables para recibir lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Siempre que nos acercamos a tu palabra, tienes algo vivo que mostrarnos. Tienes una dirección que darnos, ánimo para darnos, Señor. Permite que nuestros oídos espirituales estén abiertos y disponibles, Señor, para escuchar tu voz. Danos espíritus entendidos, Señor, y deseosos de obrar, de hacer tu palabra, de ponerla por práctica. En el nombre de Jesús te damos gracias, prepara nuestras mentes, Señor, danos la habilidad que necesitamos y la sensibilidad de espíritu para recibir lo que tienes para decirnos en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, Juan capítulo 2. Terminamos entonces el capítulo 1, qué bendición, aleluya. Y por ahí si alguno no estuvo en alguna clase, yo estoy pasando por el grupo de la iglesia los resúmenes. Si usted dice, no vine la semana pasada o la anterior, están enumeradas en clase 1, 2, 3, 4, entonces usted puede saber cuál faltó y puede leerla. Que ahí pongo bastante, casi todo lo que digo aquí, así que aproveche. Ok, entonces en el capítulo 2 de Juan comienza con las bodas de Caná y esto a mí me encanta. ¿Cuántos le encanta esta parte? No, de verdad que la he leído 1000 veces y cada vez que la leo, wow, me encanta. ¿Usted, hermano, la ha tenido la posibilidad de leerla? Las bodas de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino, me imagino que sí. Ok, tremendo. Vamos a estudiar esto hoy. Dios quiera que nos dé tiempo de estudiarlo completo. Si no, bueno, con calma para aprovecharlo. Vamos a leerlo todo entonces, el capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 hasta el 12 y luego vamos versículo por versículo. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ok. Entonces el versículo 1 dice al tercer día. Con el tercer día se refiere a partir de los eventos del capítulo anterior. Lo último que estudiamos fue el llamado de Natanael. ¿Se acuerdan? Cuando Felipe llama a Natanael y tiene su encuentro con el Señor Jesús. A partir de ese momento en que Natanael se hace discípulo de Jesús, pasan 3 días y entonces ocurren estos eventos en que Jesús y sus discípulos son invitados a una boda. A unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Ok, aquí no se menciona a José. Y hay una razón. Se cree que para este momento de la vida de Jesús, ya José, es decir, el esposo de María, ya había fallecido. Se cree que murió temprano en su vida, pues fue una muerte temprana. ¿Por qué se deduce esto? Bueno, porque el Señor Jesús, porque no se menciona aquí, número 1, y número 2, porque el Señor Jesús comenzó su ministerio, lo que podríamos decir en forma un poco tardía, para el hombre, para el humano, porque Él esperó bastante más de la mayoría de edad o del tiempo en el que Él podía empezar a ser rabí o maestro. Entonces se cree que lo que sucedió fue que José, como cabeza del hogar, murió de forma temprana, y Jesús, como hijo mayor, porque Jesús fue el hijo mayor de María, el primero, vamos a estudiar esto más adelante, María tuvo otros hijos, ya lo vamos a ver, siendo los otros de edad más pequeña a él, Jesús decidió esperar que ellos fueran más grandes y pudieran ocuparse de su madre. Es decir, él se quedó para cumplir su ministerio de hogar. ¿Entiende?
no podía dejar a su madre desamparada porque Jesús tenía un ministerio primero que cumplir, que era el del hogar. Y esto ya nos da una enseñanza. Por muchos ministerios acá que tengamos, nuestro primer ministerio es el hogar. Y si el Señor Jesús nos dio el ejemplo de que no dejó cabos sueltos, sino que cumplió su labor y fue carpintero, o sea, tomó el negocio de su padre para proveer a su casa, hasta que sus hermanos pudieran proveer a su madre y a su familia, es decir, lo hizo con orden, lo hizo con sabiduría, igual nosotros. No es que nosotros, cuando Dios nos llama, vamos a dejar botada la casa porque somos muy espirituales, no importa si los hijos quedan desatendidos, yo voy a ir a servir en la iglesia. Todo tiene su orden y hay que hacerlo de forma sabia, como el Señor lo hizo. Nuestro primer ministerio siempre es la familia. Primero está Dios, nuestra comunión con el Señor. Luego está la familia y luego está el servicio en la iglesia. Cuidado, ¿ok? No podemos desatender. Este es el orden de prioridades en el que el Señor lo hizo y es nuestro ejemplo. Entonces José no se menciona aquí por eso, porque ya había muerto y esto nos habla de Jesús, de lo que hizo Jesús. Ahora, estaba allí la madre de Jesús, fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Fíjese, Jesús es invitado a una boda y va. Mire, gracias, Edith. Podríamos pensar, Jesús comenzando su ministerio, sabemos que aquí lo estaba comenzando, ¿verdad? Llamando a sus discípulos en un tiempo tan crucial para su ministerio y su tarea como Mesías, que Él se tomara el tiempo para ir a una celebración o una fiesta, como lo era una boda, ¿verdad? Podríamos decir, qué cosa, ¿no? Qué interesante. Si Jesús podría estar, no sé, sanando enfermos o echando fuera demonios o haciendo más discípulos, etcétera, Jesús se tomó el tiempo para ir a una boda. Y esto es tremendo, porque esto nos habla de quién es Jesús. Esto nos habla de que el matrimonio para el Señor Jesús es importante. El matrimonio es un acuerdo hecho entre los hombres, porque fíjese que hay un documento legal que hacen los hombres, que es el matrimonio. Y esto no está aparte de la unión espiritual. O sea, el Señor vio que los hombres se unieron por medio de papel, por medio de algo físico, y dijo, estoy de acuerdo con eso, porque eso es lo que era un matrimonio, eso es lo que era este matrimonio, unirse de forma legal, ¿me entiende? Entonces el Señor dijo, yo estoy de acuerdo con este contrato hecho entre los hombres que fortalece esa unión espiritual que se proporciona cuando ellos se vuelven una carne, ¿me entiende? El matrimonio para Dios es importante y nosotros necesitamos entenderlo y necesitamos enseñárselo a las generaciones venideras, porque para la generación de nuestros padres el matrimonio seguía siendo importante, ¿verdad? Por ejemplo, para la hermana Nelly. En el tiempo de la hermana Nelly, por decir algo, el matrimonio era importante. No se veía como ahora que la gente dice, ¿para qué? ¿Para qué ese papel? ¿Para qué si podemos vivir juntos? Si al final el concubinato, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos aprender que para el Señor Jesús el matrimonio era importante y por eso va para decirnos, yo bendigo esto. Yo bendigo esta forma de proceder de los hombres, de unirse de forma legal con compromiso, de unirse como la base de la familia. Un hombre y una mujer, esa es otra cosa, porque esta boda era de un hombre y una mujer. Vengo a bendecir este tipo de unión, este tipo de matrimonio. Por eso el Señor se toma el tiempo en su apretada agenda, que dijimos podría estar haciendo muchas otras cosas, para estar presente en ese matrimonio y escuche, bendecirlo. Porque fíjese que en este matrimonio hubo un milagro, que fue la conversión del agua en vino. El Señor estaba diciendo, yo bendigo el matrimonio. Ahora, buenísimo el ejemplo de estos novios que invitaron al Señor Jesús, ¿verdad? Buenísimo. Y este es un ejemplo para nosotros. El Señor Jesús debe ser invitado a todos los eventos importantes de tu vida. A todos los eventos importantes de nuestra vida. Al Señor Jesús le interesan. A veces decimos, no, pero ¿qué le va a importar al Señor que yo me gradúe, por ejemplo? ¿Qué le va a importar al Señor esas cosas naturales? El Señor está ocupado en las cosas espirituales, en las tarimas de evangelismo, etcétera. No, al Señor le interesa tu graduación, le interesó el día de tu nacimiento, le interesa ese funeral al que tú tienes que ir. Todos los eventos importantes, ese matrimonio, al Señor le interesan y los quiere bendecir. Pero para que el Señor pueda estar presente allí y su bendición se pueda manifestar, Él necesita ser invitado. ¿Vio? Invitado significa que Él no va a estar porque sí, que Él no va a violentar su entrada. Nosotros tenemos que invitarlo.
Fíjese que yo en esto pensaba que yo he estado en funerales en los que tú puedes experimentar la presencia de Dios. No sé si le ha pasado. En funerales de familias cristianas, por supuesto, de pérdidas cristianas, de gente cristiana. Se siente la presencia de Dios, a pesar de que está la tristeza natural, pues, de la pérdida, de la separación de los familiares. Hay una paz que está en esos lugares, que sobreabunda en los corazones de las personas, y tú sientes la paz, tú sientes la presencia del Señor. Y es un funeral, ¿me entiendes? Dios quiere bendecir eso. ¿Cuándo lo podemos necesitar más que en una temporada tan difícil como la pérdida de alguien? ¿Me entiende? Pero nosotros decimos que los funerales podría parecer lo más lejano a un sitio de la presencia del Señor. Nada que ver. El Señor quiere estar allí. El Señor quiere estar en una graduación. El Señor va a estar en la graduación de la Aymari, que la va a celebrar pronto. Y la Aymari sabe, ¿verdad? Eso. Pero otro podría decir una graduación, algo tan natural, algo tan bueno, cualquier cosa. No. Dios va a estar presente allí, se va a hacer sentir. ¿Por qué? Porque la Aymari lo ha invitado y el Señor quiere bendecir eso. ¿Me entiende? Entonces nosotros también tenemos que invitarlo a los eventos importantes de nuestra vida. Yo pensaba cuánto el Señor está presente en un nacimiento, por ejemplo. Ojalá pudiéramos ver el mundo espiritual y ver la cantidad de ángeles que están preparados para recibir a los hijos de cristianos. Ellos están allí, ahí podrán estar los médicos haciendo su labor, pero detrás están los ángeles, porque hay una alegría de que una nueva vida que está dentro de la promesa viene al Señor, una persona que va a tener la oportunidad de conocer y de servir al Señor. Dios sabe acerca de esa persona todo lo que ella va a vivir y las experiencias que va a tener con el Señor. Hay una alegría y una presencia de Dios que quiere estar en ese lugar, pero tú tienes que invitarlo. Yo invité bastante al Señor Jesús cuando yo estaba embarazada de Zoe. Bastante le invité y Él estuvo allí. ¿Me entiendes? Entonces, invitémoslo. Para que las experiencias de nuestra vida sean más agradables, invitémoslo, invítalo a tu negocio, invítalo cuando vas a conocer a una persona, a tu cita, a tu prospecto, invítalo. ¿Me entiendes? Para que Él pueda bendecir eso. Ok, entonces el Señor Jesús quiere estar en los eventos importantes de nuestra vida y quiere bendecirlos. El versículo 3... dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Mire, hace poco, no recuerdo de qué les hablé en general, pero les hice referencia a esto en una enseñanza. Faltando el vino, mire qué tremendo. Esto era algo sumamente importante en la cultura de lo que llaman el cercano oriente, en la cultura judía. Que faltara el vino para nosotros es cualquier cosa. Para ellos simbolizaba o representaba que no había alegría. Mire esto, porque el vino representa la alegría. Entonces, si se acababa el vino, para los judíos que estaban allí, significaba que en ese matrimonio no había alegría. Mire esto. No solo esto, sino que además, si no había vino, es decir, bebida y alimento, para los invitados se le consideraba, vamos a decir así, un desacato a la tan importante norma de los judíos de la hospitalidad. ¿Usted había escuchado esto? La hospitalidad para los judíos era sumamente importante. Y es más, es que la Biblia dice, creo que fue Pablo, en una de las cartas, él dijo que algunos habían tenido en su casa ángeles porque habían hospedado a gente que lo había necesitado. ¿Me está entendiendo? O sea, la bendición de la hospitalidad. Los judíos se tomaban esto muy en serio, la hospitalidad. Y si no había vino, significaba que no había bebida que ofrecerle al invitado. Ahí había un desacato a la norma de la hospitalidad. Y no solo eso, miren lo que dice este comentarista. Esto se lo voy a leer tal cual porque me impactó. Dice, en el cercano oriente existía un elemento de reciprocidad muy fuerte durante las bodas, que por ejemplo era posible, mire esto, tomar acción legal en ciertas circunstancias en contra del hombre que había fallado para proveer el regalo apropiado de boda. Mire esto. Significa que cuando el suministro de vino fallaba, más que la vergüenza social que estaba involucrada, porque era una vergüenza tremenda, el novio como su familia bien pueden haberse visto envueltos en una pesada responsabilidad pecuniaria, es decir, de dinero. O sea, los invitados que no habían recibido vino podían tomar acción legal y el novio y la novia podían verse en la necesidad de devolver monetariamente el daño. ¿Me están entendiendo? Para la cultura judía, es decir, que faltara el vino no era cualquier cosa. ¿Para qué le digo esto? Para que entienda la magnitud del milagro que estamos a punto de presenciar.
porque no es como muchos han dicho, no, que el vino, que para emborracharse. Ay, hermano, ya vamos a hablar de eso, pero estamos yendo, o sea, esto es un milagro que habla de mucho más que un simple vino. Estamos hablando de que el Señor los estaba librando de una vergüenza social que les podía perseguir toda la vida. Estamos hablando de que el Señor les libraba de acciones legales, de tener que desembolsar dinero, que se cree que esto era una pareja pobre y por eso faltó el vino. O sea, Dios les estaba librando de una cantidad de cosas que usted no se imagina con tan solo la conversión de esa agua en el vino. ¿Ok? Entonces faltó el vino. Ya vamos a seguir hablando de este milagro. Pero sigue diciendo el versículo 3, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Tenía algo de malo que la madre de Jesús le dijera esto? No, algunos creen que sí. La mayoría de los comentaristas dicen que no. ¿Qué pasa? La madre de Jesús tenía indicios de que el ministerio de Jesús, el ministerio público de Jesús como Mesías iba a comenzar pronto. ¿Por qué? Porque la madre de Jesús sabía que ya Jesús había sido bautizado por Juan, la madre de Jesús sabía que ya había sucedido la aprobación del Padre a través del Espíritu Santo que desciende en forma corporal y que dijo, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. La madre de Jesús ya sabía todo esto, sabía que Jesús había comenzado a reunir discípulos, ¿me entiende? Entonces ella ya decía pronto viene la manifestación pública de mi hijo como el Mesías, ¿me entiende? Entonces no tenía nada de malo, ella lo sentía cercano. Ahora, pasa algo importante y es que Jesús le da un parado a María. Y vamos a tratar de estudiar esto poco a poco para que lo entendamos bien, porque aquí hay mucha tela que cortar. El versículo 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando leemos este versículo, por la forma del castellano, nosotros sentimos que hay ofensa allí, ¿verdad? Nosotros nos imaginamos a un hijo diciéndole a su madre, ¿pero qué tienes conmigo, mujer?, ¿verdad? Y parece que fuera una falta de respeto. Sin embargo, en la forma del griego, del original en que la palabra fue escrito, aquí no hay falta de respeto. Es más, la palabra mujer, por darles un ejemplo, era una palabra judía especial para referirse a una mujer de forma honrosa. La forma más cercana en el castellano es señora, pero la palabra señora no incluye el gran significado judío que estaba detrás de todo eso. Pero vamos a quedarnos con que el Señor Jesús se refirió a María de forma honrosa, ¿ok? No fue como que un insulto como lo vemos en el castellano, al contrario, fue una forma de honra, ¿ok? Ahora, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Ahora, fíjese que el Señor no la llama madre. Allí hay algo importantísimo que tenemos que entender para seguir entendiendo el Evangelio. La llama mujer. Ahora, seguramente en el resto de sus años de vida, o sea, en los años anteriores de vida de Jesús, seguro que la llama madre. ¿Y tiene eso algo de malo? No tiene nada de malo. Pero cuando comenzó el ministerio público de Jesús, el Señor Jesús necesitaba que tanto sus discípulos como quienes veían entendieran que a partir de ese momento, del comienzo de su ministerio mesiánico público, su relación con María cambiaba. Entiéndalo. Jesús, al decirle mujer y no madre, nos estaba diciendo, a partir de este momento, mi relación con María cambia. Ella era mi madre antes. Ahora yo vengo a ser maestro y señor de María. ¿Me está entendiendo? Hay un cambio allí que necesitamos entender para entender el resto. Jesús básicamente le dice a María, no ha llegado mi hora, le está diciendo, no lo voy a hacer como tú me lo estás pidiendo que lo haga. Lo voy a hacer a mi forma, en mi tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra relación ha cambiado y aunque antes tú eras mi madre y me dabas órdenes y yo acataba esas órdenes porque yo estaba debajo de tu autoridad como tu hijo, ahora estoy únicamente bajo la autoridad del Padre Celestial. Entonces ya no voy a hacerlo como tú me lo dices, sino que tengo que hacerlo, escuche, de acuerdo a mi Padre Celestial me dice que lo haga. ¿Me está entendiendo?
usted va a ver ahora que Jesús al final del día sí hace el milagro. ¿Qué es lo que podemos deducir? Que al responder esto, ¿qué pasa, mujer? No ha venido mi hora. Él estaba dando un límite a María y le estaba diciendo, a partir de ahora nuestra relación es diferente, a partir de ahora no lo voy a hacer de acuerdo, tú me lo dices, porque ya nuestra relación ha cambiado y ahora tengo que operar directamente, únicamente debajo de lo que mi padre me dice que haga. Sin embargo, entonces lo que se cree es que Jesús oró al Padre. Así de sencillo. María se lo dijo, pero Jesús oró al Padre. Señor, ¿quieres que haga algo? Y como vemos que Jesús obró, la respuesta del Padre fue sí. ¿Por qué los estudiosos deducen esto, aunque esto no está textual? Porque esta fue la forma de obrar de Jesús a lo largo de todo su ministerio. Fíjese lo que dice la Biblia, le voy a dar varias confirmaciones de esto. Dice Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:30, no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:28, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, ¿está entendiendo? Sino que según me enseñó al Padre, así hablo. ¿Está entendiendo? Entonces, él comienza su ministerio y va a operar ahora conforme a lo que ve al Padre hacer. ¿Vio? Que en este caso era hacer la multiplicación de los panes, hacer la conversión del agua en el vino. Fíjense que Mateo 12, 47, 50 se me pasó a darles este versículo. Dice así, le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera. Esta es una confirmación de lo que les digo, de que la relación entre Jesús y María cambió cuando comenzó su ministerio. He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, hablándole a Jesús, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre. ¿Vio? Ahí el Señor nos está confirmando, cambió su relación con María, ¿ok? No es que faltara honra, al contrario, como vimos al comienzo de la enseñanza, Jesús se quedó largo tiempo en la casa materna por honra a María, porque José había muerto a temprana edad, ¿se acuerda? ¿Verdad? Y allí él demostró su honra y llamando a la señora, en forma de respeto, él demostró su honra, sin embargo, ya las cosas debían cambiar, ¿ok? Mira lo que dice Spurgeon al respecto. Dice, con mucho amor y respeto, él rechaza decididamente toda interferencia de María, porque su reino debía ser según el espíritu y no según la carne. Me deleito en creer, esta es la opinión de Spurgeon, me deleito en creer en cuanto a la madre de Jesús, que aunque cayó en un error natural, ¿cuál fue el error natural? Que quiso decirle a Jesús cómo Jesús tenía que hacer las cosas. El mismo error que cometemos nosotros. Tal cual como nosotros fue María. A veces queremos decirle al Señor cómo hacer las cosas y el Señor nos dice, no, es de acuerdo a la voluntad y los planes del Señor, del Padre, ¿ok? Entonces, Spurgeon dice que ella cometió un error, tal cual nosotros lo cometemos. Pero, ya va, aunque cayó en un error natural, no persistió, y este es el ejemplo que deberíamos tomar de María. Dice, no persistió ni por un instante en él, tampoco se le ocultó a Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Evangelista, el que escribió esto. María dio su opinión de lo que sucedió. ¿Me está entendiendo? Ella no le ocultó esto a Juan, no le ocultó que se había equivocado, que le había tratado de decir a Jesús cómo tenía que hacer las cosas. Pero probablemente tomó el cuidado de contárselo para que ningún otro cayera en un error similar al pensar en ella de una manera inadecuada. ¿Lo veo? Jesús nos dejó claro, al darle un parado a María, es que no sé de qué otra manera decirlo, usted me entiende, ¿verdad? Al ponerle un límite a la interferencia de María, a la intervención de María, Jesús nos dejó en claro cuál era su relación con María y cuál debe ser nuestra perspectiva de María, ¿ok? ¿Por qué?
Porque de este milagro y del aparente hecho de que Jesús concedió la petición de su madre, entonces otras religiones han tomado esto para decir que que Jesús se sigue complaciendo en escuchar las súplicas de su madre María. Y por ende, que nosotros deberíamos dirigirnos a María para que ella suplique por nosotros a Jesús. Y entonces, no sé, Jesús al Padre o María al Padre, ya no sé cómo es la cosa. ¿Me entiende? Pero eso quedó desmentido aquí por el mismo Jesús que le dijo a María: mujer, no ha venido mi hora. ¿Me está entendiendo? En el momento en el que el Señor Jesús le coloca el límite a María, nosotros necesitamos entender que no hay otro intermediario entre el Padre y nosotros, sino Jesús. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Ahora, fíjese que María es un buen ejemplo para que nosotros sigamos. Porque fíjese lo que dijo en el versículo 5. Dice, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Yo digo, Dios mío, es que el que quiere entender la Biblia, el que quiere entender la voluntad de Dios, la tiene que entender. Porque la misma María nos está aconsejando a nosotros, que hoy leemos el Evangelio, hagan todo lo que Él, Jesús, les dice. ¿Me está entendiendo? María nos está remitiendo a Jesús. Y el hombre nos ha dicho que nosotros tenemos que ir a María. ¿Vio? María no sabe lo que está ocurriendo aquí, ¿sabe? María, que debe estar en la presencia del Señor claramente porque fue santa y salva, no sabe lo que está ocurriendo aquí, pero si supiera lo que está ocurriendo, seguro que se estaría arrancando los pelos. Eso no fue lo que dije yo. Y por eso le dio su testimonio a Juan, para que quedara claro y nadie cayera en ese error. ¿Ok? Y bueno, el consejo de María, buenísimo para nosotros todos los días de nuestra vida, ¿no? Hacer todo lo que Él os dijere. Qué buen consejo, atemporal. Para toda circunstancia en nuestras vidas, hagan todo lo que Él les diga que hagan. Y mira el resultado de hacer todo lo que Él nos diga que hagamos. ¿Cuál fue el resultado? El milagro. ¿Ya? Queremos milagros en nuestras vidas, queremos las obras del Señor, hagamos todo lo que Él nos dice que hagamos. ¿Amén? Ok, vamos a ver si no se me olvida algo por aquí. Ok. Dice el versículo 6 entonces: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ok, había un rito. Bueno, vamos a hablar, sí. En el Antiguo Testamento, la limpieza ceremonial era muy importante. La limpieza ceremonial era necesaria para acercarse a la tienda o al lugar de la presencia del Señor. Ahí usted va a ver muchas cosas, que si alguien moría y era tocado, cuál era la limpieza ceremonial que necesitaban, etc. Ahora los judíos, como usted sabe, agregaron muchas más normas, además de las que estaban en el Antiguo Testamento, y entonces lo que es la limpieza ceremonial vino a ser exageradamente importante, y había pues una costumbre de limpiado de manos y de pies, etcétera, bastante rigurosa, vamos a decirlo así, y se necesitaba mucha agua. Entonces vemos acá una cantidad importante de agua, porque era para rito de purificación, dice, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Ahora el versículo, importante aquí, que el Señor comenzó el milagro a partir de lo que había. Fíjese que esta es el agua que iba a ser convertida en vino, ¿correcto? El Señor Jesús pudo haber hecho el vino de la nada, definitivamente, pero Él decidió utilizar lo que ya había en ese lugar para comenzar el milagro. Lo mismo ocurre con nosotros. El Señor usualmente, aunque puede hacer las cosas de la nada, usualmente parte los milagros o comienza los milagros de lo que hay dentro de nosotros ya.
de lo que está disponible en tu interior. Y fíjese que agua es símbolo de la palabra. Entonces, cuando hay algo bueno en nuestras vidas, el Señor puede venir y convertirlo en algo extraordinario. ¿Vio? Le doy un ejemplo. Agua en tu vida o algo que haya ya en tu vida que sea bueno, puede ser, por ejemplo, un poco de diligencia. Que tú digas, que te determines y digas, todos los martes voy a ir al estudio bíblico. Eso es algo bueno, ¿correcto? El Señor elogió a muchas iglesias allá en el Apocalipsis por su esfuerzo. Al Señor le agrada esto, esta diligencia, este esfuerzo. Eso es algo bueno que puedes hacer tú. Pero de lo que el Señor va a partir para hacer algo extraordinario, entonces llegará el momento en el que te esforzaste los primeros días, pero luego, como dice la canción, la de Incomparable Jennifer Salinas, me di cuenta que yo venía caminando, pero después vi que volaba. Esto es bíblico. Cuando el Señor dice que Él llevó a Israel sobre ellos como si Él fuera, se me olvidó la clase de pájaro, creo que era un águila. El Señor los llevó sobre ellos volando hacia Él, ¿me está entendiendo? Pero ellos comenzaron caminando. ¿Ya vio? Nosotros comenzamos con un poco de diligencia, caminando con esfuerzo, y luego cuando el Señor viene, ve que hay algo bueno, ve que hay agua en nosotros y hace algo extraordinario, y entonces ya no te cuesta tanto. Y entonces al principio no entendías nada de la Biblia, pero como el Señor vio tu diligencia y vio tu esfuerzo, empezó a hacer algo extraordinario y ahora empiezas a entender, y ahora empiezas a recibir, y ahora empiezas a entender que es Dios hablándote, etcétera, etcétera. ¿Vio? Pero que el Señor encuentre algo bueno. No podemos esperar que el Señor lo haga todo, que cuando el Señor venga a nuestras vidas vea que al menos estamos abriendo la Biblia, que estamos leyendo 15 minutos, que estamos tratando de orar, que estamos tratando de servir al Señor, y Él hará lo extraordinario. Amén. Ok, dice el versículo 7, Jesús les dijo, llena de estas tinajas de agua. A ver, no, me salté uno. Estamos en el 6. Sí, correcto, sí, estamos bien. 7, Jesús les dijo, llena de estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Esto es maravilloso. El Señor pidió la colaboración del hombre para el milagro. Nuevamente lo pudo haber hecho él solo, pero les dijo a ellos, llenad estas tinajas de agua, y fíjese que las llenaron hasta arriba. Aquí hay muchas cosas de las que hablar. El Señor ha decidido obrar así. Él puede hacer las cosas de la nada, como ya le dije, pero Él ha decidido involucrarte a ti, involucrarme a mí, como protagonistas del milagro. Mire qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que cuando nosotros hacemos algo, nosotros salimos bendecidos. Fíjese que los sirvientes fueron los primeros en ver el milagro y lo vieron de cerca. Yo me imagino a estos hombres. Mire, el maestresala no supo que eso había sido un milagro, el novio y la novia ni se enteraron, etcétera, pero los sirvientes lo vieron. Los sirvientes se nutrieron de esta experiencia del primer milagro de Jesús. ¿Por qué? Porque fueron colaboradores del Señor Jesús en este milagro. Si nosotros somos colaboradores del Señor en su obra, nosotros vamos a ser los primeros en ver su gloria y salir beneficiados. Amén. Qué bueno es entonces Dios, porque a veces decimos, Señor, hazlo tú, pero qué bueno es que Dios ha decidido que nosotros participemos, porque nosotros somos los que vamos a salir bendecidos. Amén. Ok, entonces dice que las llenaron hasta arriba, como le dije. Esto habla de calidad de obediencia. Calidad de obediencia. El Señor no dijo específicamente que las llenaran hasta arriba, solo dijo llénenlas. Entonces ellos pudieron haber llenado un cuarto, le pudieron haber llenado hasta la mitad, pero ellos la llenaron hasta el borde. ¡Qué ejemplo tan maravilloso! Cuando el Señor nos manda a obedecer, hermano, no llenemos el cántaro hasta la mitad, no llenemos 3/4, vamos a llenarlo hasta arriba. Eso es calidad de obediencia. Y mire que el milagro fue proporcional a su obediencia, ¿sí o no? Porque si ellos hubieran llenado la mitad, el vino hubiera sido también la mitad del cántaro. ¿Me entiende? Ajá, atención. Si tú quieres la mitad del cántaro de vino, llénalo de agua hasta la mitad. Pero si tú quieres realmente ver cosas grandes en tu vida, llena hasta arriba. O sea, obedece en serio. Determínate en serio.
Ay, miren, ya iba a ser en la tabla como así. Ok, le llenaron hasta arriba entonces. El 8 dice, entonces, aquí seguimos hablando de obediencia, de calidad de obediencia. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y qué tremendo. Yo imagino las cabezas, la mente de estos hombres debatiéndose, porque ellos vieron el agua, ellos fueron los que llenaron eso, y Jesús les estaba diciendo que lo presentaran al maestresala como vino, imagínese usted. Y ellos dirían, pero qué clase de vergüenza, o sea, vamos a vivir nosotros, si nosotros le presentamos esto a este hombre y resulta que es agua, pero qué vergüenza, ¿verdad? Ellos iban a ser los perjudicados, pero ¿sabe qué? Ellos le creyeron al Señor. Tremendo. Ellos le creyeron al Señor Jesús. Esto fue fe. Esto fue obediencia de fe, obediencia sin ver. Esa es la que nos manda el Señor. Esa es la que anhela el Señor de nosotros. Cuando no podemos ver nada, cuando los vientos son contrarios, cuando el panorama es totalmente diferente a lo que nosotros esperamos ver, allí, esa es la obediencia que vale. Esa es la verdadera obediencia. Amén. Dice el versículo 9. Mire lo que dice Spurgeon. Me encanta todo lo que dice él. Y es que tiene algo que decir acerca de cada versículo de la Biblia. Dice, cuando se te pide que creas en Él, cree en Él hasta el final. Cuando se te ha dicho que le ames, ámale hasta el final. Cuando se te ha comandado que le sirvas, sírvele hasta el final. Tremendo. O sea, que lo hagamos en serio. El versículo 8 dice, entonces les dijo, ya leímos el 8, correcto, gracias. Otra cosa que decir, qué bueno que me dijo, porque se me pasaba algo. Cuando el Señor expone el milagro y lo envía al hombre importante, Él pudo haberlo repartido por allí sin que nadie se diera cuenta, pero se lo envió al responsable para que todo el mundo se diera cuenta, para exponer el milagro. ¿Sabía usted que los milagros en nuestras vidas se tienen que exponer? Cuando el Señor hace algo en tu vida, muéstralo. Muéstralo, ¿sabes qué? Para beneficio de los otros, para edificación de la iglesia. Dios hace tantas cosas, muchas veces se los he dicho, porque a veces tenemos la cualidad de que somos muy callados. Somos una iglesia un poco callada. No sé si usted se da cuenta, estamos predicando, en otras iglesias predican, aleluya, amén. Está bien que somos una iglesia callada en ese sentido, pero a veces somos callados en que no decimos las cosas que Dios hace en nosotros. Qué bueno sería que estuviéramos compartiendo lo que el Señor te ha hecho en ti. Qué bueno que estarías compartiendo el trabajo que el Señor te dio, cómo oraste por la nevera y empezó a funcionar, cómo no tenías para comer y el Señor te lo dio, etcétera. Porque sabes que eso va a hacer crecer al otro, eso va a motivar la fe del otro. Ese es tu servicio. Ese servicio al Señor. Así como el Señor lo hizo, nosotros expongamos los milagros del Señor para beneficio de la iglesia. Al final estamos para eso. El Señor nos da y nosotros somos mayordomos administradores de lo que Él nos da. El versículo 9 entonces dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, ¿qué hora es? Perdón. Ok, todavía tenemos chance. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, fíjense, lo sabían los sirvientes, los únicos que se beneficiaron de esto, qué tremendo, que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ok, aquí hay muchas cosas de las que hablar. Mucha gente se ha tomado grandes molestias para tratar de explicar que esto no era vino, sino que era jugo de uvas. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque buen vino es buen vino. Vino, en el término griego y en cualquier término en el que tú lo veas, es jugo de uva fermentado, es decir, con un grado alcohólico. Entonces, ¿era vino? ¿Era jugo de uva fermentado? ¿Había un grado alcohólico? Sí lo había. Ahora, allí no hay ningún problema. Y es que el problema somos nosotros, no la Biblia. Los enrollados somos nosotros, la Biblia es muy clara. ¿Qué pasa? En la cultura judía era lo más común con todas las comidas, la bebida, así como tu bebida favorita para todas las comidas es la Coca-Cola, que a veces es hasta más dañina que el vino, en ese tiempo era el vino. Ahora, el vino de este tiempo y de esta cultura era un vino muy diluido.
Fíjese lo que dice un comentarista acerca de esto para que lo vea textual. A ver si lo encuentro. Ajá. Es verdad que el vino en ese entonces, como se servía comúnmente, era diluido. 2 partes de vino y 3 partes de agua. Barclay dice esto. Y tenía un contenido de alcohol mucho más bajo que el vino moderno, pero seguía siendo vino. ¿Ok? Ahora, hay una explicación, porque la gente hace las cuentas, y es que se ponen intensos, ¿verdad? Qué bueno por los que se ponen intensos con propósitos santos. Porque hay muchos que se ponen intensos con propósitos de refutar la Biblia y ahí está el problema. Entonces hacen las cuentas y dicen, era demasiado vino para la cantidad de gente, Dios quería que se emborracharan, así que el Señor Jesús está de acuerdo con esto. No. En ese tiempo y en esta cultura era extremadamente extraña la intoxicación por vino. Era una bebida tan común que no había en lo general vicio por este tipo de bebida. Era un acompañamiento a la comida. Sí habían casos en los que la gente se intoxicaba y se emborrachaba, como lo hay en todo, ¿verdad? Pero era algo muy extraño. Entonces, lo más posible que se cree es que la gente tomó lo que tenía que tomar. No es que la gente dijo, uy, hay más, vamos a emborracharnos y a tomárnoslo hasta el final. Es más, lo que se cree es que el vino quedó y el Señor hizo esto adrede, sabiendo que quedaría vino. Escuche, porque Jesús sabía que esta era una pareja pobre y el vino, ¿sabe qué? Se vendía y cuando ellas terminaran la fiesta y vendieran el vino, ese, vamos a decirlo así, era el regalo de bodas, o sería el regalo de bodas del Señor Jesús, o con eso ellos iban a poder iniciar sus vidas como matrimonio. ¿Vieron? Impresionante cómo el Señor tenía el control de todo y cómo la Biblia se explica a sí misma. Y cuando nosotros tenemos buenas intenciones podemos entender la Biblia de forma santa, como el Señor quiere que la comprendamos y que la interpretemos. Amén. Ahora, a ver. Ahí hay una cosa importante y es que habla de que la costumbre era que el vino bueno se reservaba hasta el final. Ah, correcto. Se daba al principio y ya cuando los hombres, correcto, tomaban el inferior. Ahora, aquí hay un principio espiritual también para ambos lados. Para el lado del Señor Jesús y para el lado de nuestro adversario. Porque el Señor Jesús opera como lo hizo en el milagro. Saca el buen vino al final. Y es que en nuestras vidas como cristianos disfrutamos de muchas cosas buenas, pero la Biblia dice que vamos en aumento, ¿correcto? O sea, que la vida del cristiano realmente, el buen vino se va sacando a medida que vamos avanzando. Y el mejor vino que nosotros vamos a experimentar es cuando se terminen nuestros días en esta tierra y estemos en la presencia del Señor, aleluya. Ese va a ser el mejor vino y el Señor lo tiene reservado para el final. Entonces, este es un principio espiritual que tú puedes aplicar en tu vida. Hoy tal vez esté viendo las verdes, como dicen por allí, pero llegado el momento, sé que el Señor tiene reservado el buen vino para el final y que dado el momento, el Señor lo va a sacar a manifestación. Amén. Ahora, del otro lado, el enemigo es muy fiel a hacerlo como lo hacían acá, y es que el enemigo saca el buen vino primero. Ofrece todo lo aparentemente bueno y apetecible para el hombre primero, y cuando el hombre está embriagado, cuando ya está entregado a la disolución, entonces te dice, esta es la verdadera cara de lo bueno que te ofrecí antes, el vino inferior, la maldición, la consecuencia que acarrea aquello bueno que al principio te ofreció. ¿Está entendiendo? Cuidado con todo lo que el diablo ofrece, pecado, amistades que no agradan al Señor, conversaciones que corrompen las buenas costumbres, etcétera, etcétera, porque podrá parecer bueno hoy, pero si no es la voluntad del Señor, va a llegar el momento en el que el diablo va a sacar el vino inferior. El versículo 10, ¿estamos al 10?
El 11, ok. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ok, aquí hay mucho que decir. La primera señal de 7 que se van a mostrar aquí en el Evangelio de Juan, que nos hablan, como dijimos en nuestra primera clase, de quién es Jesús y nos ayudan a creer en él. Dijimos que ese era el propósito del libro de Juan, ¿se acuerda? Entonces, esta es la primera señal. Habla de Jesús, número 1. Según Morris, dice, este milagro en particular significa que existe un poder transformador asociado en Jesús. Así como el Señor transformó el agua en el vino, Jesús es la introducción de un poder transformador en nuestras vidas. La introducción de Jesús en la vida, en el mundo, es el hecho de que el hombre ahora sí va a poder vivir una nueva vida. Porque en la ley se intentó, pero no se logró, ¿entiende? Pero la introducción de Jesús, su muerte y su ministerio en esta tierra, entonces nos dan la seguridad de que vamos a poder vivir esa vida diferente, transformada, de nueva criatura, esa que al Señor agrada. ¿Vio? En Éxodo 7, 17, 21, usted se va a encontrar que Moisés transformó el agua en sangre. ¿Se acuerda? Cuando Moisés transforma el agua en sangre, él estaba hablando de que la ley resulta en muerte. Escuché. Moisés transforma el agua en sangre, una de las plagas de Egipto, ¿se acuerda? Esto significaba que la ley o el incumplimiento de la ley, cosa que el hombre en sí mismo no puede lograr solo, lo sabemos, ¿verdad? Por eso el Señor introduce la gracia y a Jesús. El incumplimiento de la ley acarreaba muerte, ¿correcto? Pero ahora el Señor introduce este milagro y nos habla de algo nuevo, diferente a la ley. El agua representando la ley o la palabra, esa que no podíamos cumplir por nosotros mismos, el vino representando el nuevo pacto. ¿Vio? El nuevo pacto debajo de la gracia del Señor. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Vio? El Señor cuando hace este milagro estaba hablando de tantas cosas, pero una de las que estaba diciendo era esto. Introduzco un nuevo pacto. Introduzco algo superior a lo que ustedes conocían en el antiguo pacto. La gracia. Amén. Ahora dice que sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él, ya creían antes, ¿correcto? Pero gracias a esta manifestación y a este milagro profundizaron su fe. Igual sucede con nosotros. Nosotros podemos decir que le conocemos en parte. Sin embargo, cada día el Señor se manifiesta y se muestra a nosotros y hace estas cosas para que nuestra fe pueda profundizarse. Ahora, yo sé que ya estamos tarde, ¿verdad? ¿Estamos tarde? Estamos bien. Ok, algo importante de allí, mire lo que dice Afford, es el comentarista. Este principio de señales, importantísimo esto, este principio de señales, esta afirmación de San Juan excluye todos los milagros apócrifos del Evangelio de la infancia y otros similares. ¿Entendió? ¿Ha escuchado por allí? No sé si los católicos también hablan de esto, pero sé que otras sectas hablan de esto, de que el Señor Jesús cuando estuvo niño, que hay libros que hablan de los milagros que él hizo cuando él estaba pequeño, etcétera, diciendo que la Biblia no está completa, atención, y pudiendo confundirse tomando libros externos apócrifos como la palabra del Señor, dicen esto, ¿verdad? Pero cuando Juan dice aquí, este principio de señales, ¿usted está entendiendo? Juan está diciendo, este fue el primer milagro de Jesús. ¿Vio? Ojo. Que clara es la Biblia, nuevamente digo, cuando queremos entender la Biblia y queremos hacer las cosas bien, lo podemos hacer. Juan excluyó todo lo que usted puede escuchar allá, que si Jesús hizo aquello cuando estaba niño, cuando tenía... Tenemos una Biblia que está completa, amén, y a ella solamente nos remitimos, ¿ok? Ok, el último versículo 12 dice, después de esto... descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Ok, descendieron a Capernaum. Dice Mateo 4:13, y dejando a Nazaret,
Jesús era de Nazaret, ¿correcto? Pero dice que dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Vio? Se movieron de Nazaret, tanto Jesús como su casa materna, porque dice que su madre y sus hermanos le siguieron, se movieron a Capernaum para hacerlo la sede de su ministerio, vamos a decirlo así, para que lo sepa. Ahora, dice que su madre y sus hermanos y sus discípulos, atención, su madre, sus hermanos. ¿Qué hermanos? Nuevamente, otras religiones dicen que María no tuvo otros hijos. Y la Biblia es clara con respecto a que sí los tuvo. Jesús fue el único concebido por el poder del Espíritu sin intervención de José. Sin embargo, María se unió a José en matrimonio, lógicamente. Se unieron con una sola carne y concibieron otros hijos hermanos de Jesús. Sin embargo, con propósitos personales, otras personas interpretan que cuando dice sus hermanos, no se refería a sus hermanos de sangre, sino unos dicen, por ejemplo, que se refería a primos de Jesús. Con respecto a esto, Teni dice, la palabra para primo, en griego anapsios, existió en el lenguaje griego y podría haberse usado en caso de ser necesario. ¿Vio? Ahí no está esta palabra, aquí estamos hablando de hermanos, no primos. Otros dicen que hermanos compatriotas de la nación, sin embargo, luego habla de sus discípulos que eran compatriotas de su nación. ¿Para qué esta diferencia entonces? Entonces, ciertamente, estos eran hermanos, hijos de María, de sangre, medio hermanos de Jesús por María, porque no hubo intervención de José, podríamos decirlo así, ¿ok? Hermanos que tal vez veamos que les costó creer en el Señor, pero luego creyeron en el Señor y vemos que uno de ellos se convirtió en Jacobo, el líder de la iglesia. Aleluya. Porque no fue Pedro, fue Jacobo. Qué bueno es Dios. Ok, vamos a terminar aquí por ahora, quedan 5 minutos, pero para no dejar el hilo suelto de la otra parte. Gloria a Dios, nos dio tiempo de estudiar todo esto, qué bendición. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta tu palabra, aleluya. Toma el control, Señor, toma el control de nuestras mentes, toma el control de nuestros corazones. Yo sé, Señor, que como hombres que somos, como cuerpos de carne en los que habitamos, a veces hay cosas de tu palabra que nos cuesta recibir. Entiendo esto, pero Señor, te pido el poder de tu Espíritu, Señor, aleluya. El poder de tu Espíritu para que convenza a cada corazón si algo, Señor, quedó allí como que no lo aceptamos aún o no lo entendemos o no lo recibimos. Espíritu Santo, que tú puedas hacer una obra completa en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Así que hazla para tu gloria, hazla para la libertad de esta tu iglesia, hazla para la edificación de este cuerpo de Cristo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, a todo espíritu robador de la palabra. Le prohibimos a las tinieblas, a todo enviado de Satanás, Señor, robar la semilla que hoy ha sido sembrada en nuestros corazones. Atamos a todo espíritu tergiversador de la palabra que quiera venir a traer pensamientos contrarios, diferentes a lo que tú nos has enseñado, a lo que tú nos querías comunicar hoy, Espíritu Santo. Tomamos la decisión de callar al yo, de callar al ego, de callar a nuestros pensamientos humanos y escuchar únicamente tu voz, Espíritu Santo, que es la que marca el camino correcto. Aleluya. Te bendecimos, cuídanos, Señor, atamos toda venganza, toda represalia que quiera venir en contra de nosotros. Te damos la gloria por esta palabra y por lo que tienes para nosotros, porque sabemos que es más. En el nombre de Jesús, amén.